Saludos cordiales. Seguimos avanzando en nuestro curso de Planificación Didáctica 1 y me permito revisar el tema de didáctica. Recordemos que la didáctica da respuesta a dos preguntas básicas: el cómo enseñar y el qué enseñar. En relación al cómo enseñar, hemos estado estudiando en las semanas anteriores los temas relacionados con las estrategias y los recursos. Entonces ahora vamos a enfocarnos en el qué enseñar. Y ese qué enseñar está asociado a los contenidos. Por eso en esta clase estudiaremos los contenidos que están clasificados principalmente en conceptuales, procedimentales y aptitudinales. Los contenidos curriculares se relacionan con las áreas de conocimiento. Por eso ellos hacen referencia al conjunto de conocimientos de las distintas áreas, de las distintas disciplinas o asignaturas. Y también hacen referencia a los procedimientos, capacidades, destrezas, valores y actitudes que hay que aprender en los diferentes ámbitos académicos. Y cuando decimos aquí ámbitos académicos, nos referimos a los diferentes niveles educativos, a los diferentes grados, a los diferentes años y también a las diferentes carreras. Todo esto con el objetivo de conseguir el aprendizaje esperado. Los contenidos curriculares se clasifican en tres grandes grupos: los contenidos declarativos, los procedimentales y los aptitudinales. Los contenidos declarativos tienen que ver con el qué, con saber el qué es lo que se aprende y qué es lo que se enseña. Los contenidos procedimentales tienen que ver con el saber hacer y por eso se fundamentan en procedimiento, estrategia, aplicación de métodos, técnicas y desarrollo de destrezas. Y los contenidos aptitudinales se relacionan con el ser y el estar. Por eso se relacionan con los valores, las aptitudes y todos los rasgos asociados a la ética personal. En el caso venezolano, los contenidos declarativos más bien son nombrados contenidos conceptuales. Y eso se debe a que dentro de los contenidos declarativos hay que hacer la diferencia entre el contenido declarativo factual y lo declarativo conceptual. Por eso vamos a comenzar definiendo este tipo de contenido, es decir, el contenido declarativo y cuáles son los aspectos en los cuales debemos enfocarnos para trabajar con estos contenidos. El contenido declarativo es un saber teórico. Eso significa que se fundamenta en la teoría. Entonces, ese contenido declarativo es un saber que se dice, que se declara, que se enuncia. Y esto entonces quiere decir que ese contenido se conforma por medio del lenguaje, o sea, es necesario verbalizarlo. Entonces, allí tenemos dos tipos de contenido: el contenido factual y el contenido conceptual. Veamos el contenido factual en primer lugar. El contenido factual tiene que ver con información literal, por eso es que ese tipo de contenido se memoriza, es decir, es necesaria la memorización de esa información. Por eso se aprende al pie de la letra lo que nos interesa, en este caso, memorizar. Y es muy característico entonces en ese caso del contenido factual ver repeticiones al pie de la letra de lo que estamos estudiando o de lo que estamos aprendiendo. Y no existen aquí términos medios, es decir, eso se sabe o no se sabe, es decir, todo o nada. Y como ejemplos de esos contenidos factuales tenemos datos en general,
vocabulario, cifras, fechas, nombres, lugares. Por ejemplo, en el caso del vocabulario es típico del área del lenguaje. En el caso de los nombres, podemos encontrar como ejemplo los nombres de los órganos, en el caso de biología, órganos del cuerpo humano, por ejemplo. En el caso de los lugares, encontramos el área de geografía, porque bueno, se estudian las zonas, las regiones, los estados, las ciudades, que a su vez están asociados a nombres, ¿verdad? Y en el caso de fechas, pues los hechos históricos que son importantes cuando uno justamente está en el área de historia o en la asignatura de historia. Ahora, pasando a los contenidos conceptuales, ellos tienen que ver con conocimientos estructurados. Sigue siendo importante la información que es literal, que en ciertos momentos se memoriza, pero además de la memorización es importante la comprensión de significados para que haya una asimilación de esa información y se forme ese conocimiento de manera estructurada. Allí tenemos entonces ideas, leyes, principios, conceptos, sistemas conceptuales, explicaciones o ejemplos. Y veamos algunos de estos casos. Si hablamos de leyes, en el área de física es muy común aprender leyes, por ejemplo las leyes de Newton. En el caso de las explicaciones, esos están asociados a procesos. Por ejemplo, en el caso de biología o de ciencias naturales podemos encontrar el proceso de la fotosíntesis. Y en el caso de los conceptos, se trabaja muchísimo los conceptos matemáticos en el área de matemática. Es decir, en el área de geometría, por ejemplo, importante cómo yo defino un triángulo o un cuadrado o un rectángulo o un pentágono. También existen principios en el caso de la matemática, existen sistemas conceptuales no solamente en el área de la matemática, sino en el área de las ciencias en general. Pasamos a los contenidos procedimentales y como su nombre lo indica tienen que ver con procedimientos, de manera que estos contenidos están asociados a un saber de tipo práctico, es decir, saber cómo hacer algo, cómo ejecutar ciertas acciones. Por eso es importante en el caso de los contenidos procedimentales la ejercitación y la práctica, es decir, la realización de acciones u operaciones. Y un ejemplo clarísimo lo encontramos en la resolución de las operaciones aritméticas, que será en el caso de las matemáticas, es decir, sumar, restar, multiplicar, dividir. Esas acciones que acabo de nombrar tienen que ver con la ejecución de procedimientos. Se aplican estrategias, técnicas, métodos y procedimientos ordenados. También esa ejecución de procedimientos implica que hay un desarrollo de habilidades y destrezas. Entonces allí, por ejemplo, encontramos la ejecución de las acciones en cualquier deporte. Ya que hablamos de las habilidades y destrezas, entonces estos contenidos procedimentales están asociados a habilidades cognitivas y manuales, al desarrollo de esas habilidades. En el caso de las habilidades cognitivas encontramos una de alto nivel, por ejemplo, que es la resolución de problemas, que se da muy comúnmente en el área de matemática, en el área de física. Y en el caso de las habilidades manuales, tenemos allí el desarrollo de, por ejemplo, la motricidad fina y la motricidad gruesa en el caso de los niños. Y encontramos allí diversas acciones como coser, bordar, dibujar, pegar pepitas, hacer bolitas de papel, pegarlas y, por ejemplo, en el caso de algún deporte, el driblear, que es la acción de rebotar la pelota cuando estamos jugando básquet o baloncesto, eso tiene que ver con habilidades manuales y motoras también. Entonces,
por lo que estamos revisando, por la ejercitación, la práctica y la ejecución de procedimientos, vemos también que los contenidos procedimentales están asociados a las acciones secuenciadas y planificadas, es decir, aquellas acciones que requieren ejecutarse a través de pasos en un orden, primero, segundo, tercero. Y si vemos un conocimiento o unas actividades como más estructuradas y más exigentes, podemos encontrar la aplicación o el desarrollo de metodologías, que es muy importante en el caso de la investigación. Eso lo vemos, por ejemplo, en quinto año de bachillerato, cuando le mandamos a elaborar a los muchachos los proyectos de investigación en el área de ciencias. Y ya a un nivel avanzado, es decir, en el caso universitario, cuando tenemos que elaborar trabajos de especialización, de maestría o de doctorado, las famosas tesis para finalizar las carreras. Como es un contenido procedimental y necesitamos los docentes planificar, no olvidemos que debemos plantear objetivos o competencias. Y si recordamos el tema de los objetivos, asociándolo a aquella taxonomía de Bloom, recordemos que hay unos verbos asignados para declarar las acciones que deben ejecutar los estudiantes o en este caso el aprendiz. Entonces, mismo el ejercicio asociado a los contenidos procedimentales y asociándolos a los verbos. Por ejemplo, en el área de lengua, acciones como leer, sintetizar, describir, exponer, debatir son característicos. Y en ese sentido deberían estar enfocados y redactados los objetivos de aprendizaje. En el caso de matemática, hay acciones o hay procesos o procedimientos como clasificar, utilizar algoritmos, demostrar, inferir, deducir, generalizar. En el caso de artística o arte, encontramos acciones asociadas al crear, dibujar, dramatizar, escenificar. Y en el área de ciencias en general, que allí podemos encontrar ciencias naturales, biología, ciencias de la tierra, etc., encontramos acciones y procesos asociados al observar, aplicar, experimentar e inventar. Ahora bien, hay verbos asociados a acciones que son comunes a todas las áreas del conocimiento, a cualquiera de las asignaturas, en cualquiera de los niveles. Allí va a variar, es la exigencia según el nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay acciones comunes a todos, por ejemplo, entender, atender, percibir, memorizar información, analizar información, comparar, enumerar, explicar, utilizar ciertos materiales, planificar, que es un proceso general. Todo eso son acciones que bien pueden asociarse a cualquiera de las áreas del conocimiento y van a estar asociadas a los contenidos procedimentales. Finalmente llegamos a los contenidos actitudinales y estos contenidos están asociados al saber ser y al saber estar. Por lo tanto, tienen que ver con la forma de comportarse de la persona. Y como su nombre lo declara, al ser actitudinal, quiere decir que la esencia de estos contenidos está en la actitud, es decir, en la forma en la que una persona reacciona habitualmente frente a una determinada situación. También esto se asocia a la predisposición estable, tiene que ser estable, para actuar con relación a un objeto o a una situación determinada. Pero no solamente el contenido actitudinal se asocia a una actitud o a las actitudes, también se asocian a los valores. Y los valores son cualidades de los objetos,
de las situaciones o de las personas que los hacen ser valiosos y ante los cuales los seres humanos no pueden permanecer indiferentes. Entonces, como no pueden permanecer indiferentes, por eso es que el valor se asocia también a la forma de comportarse de la gente. Fíjense que estos valores, o mejor dicho, el valor tiene ciertos elementos. Tiene un elemento o un componente afectivo y ahí tienen entonces que ver los sentimientos y las preferencias de las personas. El valor también tiene un elemento o un componente cognitivo y ahí están los conocimientos, las creencias, los valores, la percepción, las ideas. Y un tercer elemento es lo comportamental. Fíjense que entonces sí tiene que ver con el comportamiento, porque ahí están entonces las acciones, las intenciones, las conductas y los hábitos. Recordemos que los hábitos son aquellas acciones que se ejecutan casi de manera automática porque justamente ha habido un proceso previo de desarrollar, de aplicar y de ejecutar esa acción de manera constante. Igualmente aquí podemos asociar ciertos verbos y fíjense que si lo actitudinal tiene que ver con el saber ser, entonces están todos los verbos que tienen que ver con el ser asertivo, coherente, generoso, solidario, tolerante, respetuoso. También tiene que ver con mostrar ciertas acciones. Por eso es que es importante la actitud y lo que se manifiesta, o cómo se manifiesta esa actitud. Por ejemplo, mostrar actitud democrática, mostrar confianza o interés o una actitud ética. Tiene que ver con el comportamiento, es decir, con cómo la persona se comporta, si le gusta o no compartir, si es una persona que cumple las tareas, que sigue las normas, si es colaborador, si le gusta ayudar, etc. Entonces, cuando planteamos objetivos asociados a lo actitudinal, tenemos que revisar esta lista de verbos y ciertamente a nivel educativo plantear los contenidos actitudinales quizás resulta el reto más importante y a veces un reto difícil para el docente, porque justamente tienen que ver con actitudes y valores. Para finalizar, veamos aquí ya un resumen en este esquema de Marino Latorre de los tres contenidos, los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, que ya hemos estudiado. Para resumir, el contenido declarativo es entonces el que se aprende por memorización y si es conceptual, entonces además de la memorización requiere reflexión. Los contenidos procedimentales están asociados justamente a ejecución de acciones y procedimientos, entonces se aprenden con la práctica y la ejercitación. Y los objetivos aptitudinales, que insisto, son los más difíciles de plasmar en el papel, de planificar, de escribir en forma de objetivo y de inclusive hacerle seguimiento en el aula. Estos contenidos actitudinales entonces se desarrollan en contextos y en situaciones determinadas, se aprenden o se desarrollan por imitación, es necesario la reflexión y también la práctica de ciertas acciones de manera adecuada. Como siempre, les dejo las referencias que utilicé para la elaboración de este video.